Buenas noches ahora desde el CNN Center en Atlanta. Bienvenidos a Conclusiones. Soy Guillermo Arduino. Fernando del Rincón está de vacaciones. Esta noche dedicamos el programa a hablar de dos males: el coronavirus y la xenofobia. Estados Unidos registra avances en la lucha contra la pandemia, sin duda, pero los expertos advierten que esta batalla está lejos de terminar. Algunos estados hacen caso omiso y relajan las restricciones. Por otro lado, los brotes, pero en ese caso de xenofobia, se reproducen en Perú. El venezolano es objeto de rechazo en la calle y ahora también el mismo tono anti-inmigrante se observa en la política. Al menos dos de los candidatos a la presidencia incluyen en sus promesas de campaña la deportación de venezolanos. Comencemos. Hacemos utilizando la etiqueta Conclu COVID-19. Conclu COVID-19. Recuerden que recibo los mensajes en mi cuenta de Twitter, @ArduinoCNN, y también pueden copiar a Fernando del Rincón, @SoyFDelRincón, que hoy tiene el día libre. Estados Unidos tendrá suficientes vacunas para inmunizar a todos los adultos para fines de mayo, según el propio presidente Joe Biden. Eso es 2 meses antes de la fecha que anteriormente manejaba el gobierno, pero no significa que todas las dosis disponibles habrán sido administradas para ese momento, porque el número de vacunas distribuidas no ha coincidido hasta ahora con el número de inoculaciones. Joe Biden también anunció este martes que la farmacéutica Merck ayudará a producir la vacuna de su rival, que es Johnson & Johnson, y dijo que el desafío es que todos los maestros y el personal escolar estén vacunados. Estamos ahora en camino de tener suficiente suministro de vacunas para todos los adultos en Estados Unidos para fines de mayo. Déjenme decirlo de nuevo. Cuando asumimos el cargo, el gobierno anterior no se había comprometido a que hubiera suficientes vacunas para cubrir a los adultos en Estados Unidos. Eso lo rectificamos y hace unas 3 semanas pudimos decir que tendremos suficiente suministro de vacunas para los adultos para fines de julio. Hoy, me complace anunciar que, debido al proceso acelerado que ordené y que acabo de describir, este país contará con suficiente suministro de vacunas para todos los adultos en Estados Unidos para fines de mayo. Y ahí está el punto. En Estados Unidos comienza a respirarse un aire positivo en el ambiente, pero el peligro no ha desaparecido. El propio Joe Biden reconoce que se están haciendo progresos, pero la lucha, asegura, está lejos de terminar y los expertos coinciden con él. No se puede bajar la guardia, y así lo advirtió una de las principales expertas en salud de este país, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que ve con preocupación cómo las autoridades de varios estados en Estados Unidos relajan las restricciones. I am really worried about reports that more states are rolling back the exact public health measures we have recommended to protect people from COVID-19. Please stay strong in your conviction. Continue wearing your well-fitted mask and taking the other public health prevention actions that we know work. Mientras la ciencia recomienda, los políticos ordenan y no siempre lo hacen siguiendo los preceptos científicos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que puso fin al uso obligatorio de las mascarillas en el estado. Abbott ordenó también el funcionamiento al 100% de capacidad de los comercios a partir del 10 de marzo. Y eso, a pesar de que solo el 6,5% de los habitantes del estado se ha vacunado. A partir del próximo miércoles, todo tipo de empresa podrá abrir al 100%. Eso incluye cualquier tipo de entidad en Texas. Además, estoy terminando con el mandato de mascarillas a nivel estatal. Texas no es el único estado que relaja las restricciones. En Ohio, el gobernador Mike DeWine también modificó algunas de las medidas. Las nuevas directrices eliminan el aforo máximo de 300 personas en celebraciones como bodas y aumentan del 25 al 30% la capacidad de espectadores en eventos deportivos. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, hizo lo mismo. A partir del 5 de marzo,
Los restaurantes y bares reabrirán al 50% de su capacidad y hasta 6 personas podrán compartir una misma mesa. También se permitirán las visitas a los hogares de ancianos. Según las autoridades de salud, la tasa de positividad en Michigan es del 3,7%, mientras que en el sur, particularmente en el estado de Mississippi, también por orden del gobernador Tate Reeves, se permitirá que las empresas operen a plena capacidad a partir de ese miércoles y se elimina, escuchen bien, se elimina el uso obligatorio de la mascarilla. Pero, ¿qué pasa en California? Allí en algunos condados se ha permitido las actividades en ambientes interiores debido a que la tasa de positividad ha ido decayendo, de hecho. Vamos con nuestro corresponsal en Los Ángeles, Gonzalo Alvarado. Gonzalo, ¿ha mejorado la situación con respecto a las últimas semanas? Porque no hace mucho tiempo hablábamos de California como realmente un estado con muchos problemas de COVID. Así es, Guillermo, un gusto saludarte. Bueno, de hecho, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo este martes que la tasa de positividad en el margen de un periodo de 14 días ha decaído al 2,6%. El gobernador dijo, Guillermo, que este porcentaje no se había registrado durante el proceso de la pandemia, es decir, durante casi ya un año. Y por eso, tanto los condados como hasta el momento sabemos que San Francisco, el condado de Santa Clara y Napa, son 3 condados que por ahora ya tienen luz verde para poder reiniciar actividades en interiores. Es decir, los restaurantes, los bares e incluso los gimnasios, las salas de cine ya pueden recibir a sus clientes en interiores. Y dice el gobernador que de los 58 condados en el estado, 40 por ahora se mantienen bajo las órdenes restrictivas de apegarse a las órdenes para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Aquí, por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, que se convirtió en el epicentro del contagio y la tasa de mortalidad por la pandemia, aquí la directora del Departamento de Salud, Bárbara Ferrer, dice que en un periodo de 7 días ha bajado el número de casos a menos de 1,000, cuando la primera semana de enero, decía la doctora Ferrer, que se registraba ese número en más de 14,000. Y es que el gobernador dice que conforme se va aumentando el número de personas que ya pueden recibir la vacuna, eso, dice el gobernador, le da un aliento de esperanza y él mismo dijo que ve una luz brillante al otro lado del túnel, tomando en cuenta de que a partir de este 1 de marzo ya los docentes pueden recibir la vacuna. El gobernador dice que ha puesto a disposición decenas de miles de vacunas adicionales para estos docentes, incluso 2 de los importantes centros de vacunación aquí en California que se abrieron en la parte sur y en la parte norte estarán vacunando a maestros. Escuchamos a continuación lo que dijo el gobernador en su conferencia de prensa virtual este lunes. Un compromiso del Estado de California en la totalidad de los 58 condados es proveer por lo menos el 10%, un mínimo de 75,000 dosis que ya hemos apartado para los docentes, para nuestros empleados escolares a lo largo y ancho del Estado de California. Este jueves y viernes estaremos utilizando los 2 grandes centros de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. Este jueves y viernes, en el sur y norte del estado, serán días exclusivos para la vacunación de los docentes y estaremos proveyendo vacunas adicionales, las cuales no serán parte del lote de las 75,000, sino adicionales. Guillermo, el gobernador y legisladores de California han designado un fondo de $6,6 mil millones para que las aulas puedan reabrir en las escuelas. Y aunque el Distrito Escolar de Los Ángeles, el segundo más grande a nivel nacional con más de 86,000 trabajadores, dice que ya anticipará abrir las aulas del kinder al 12º grado a mediados de abril. Pero no todos los distritos escolares aquí en la parte sur del estado de California dicen contar con la misma capacidad para poderlo hacer. Y te cuento que de los casi 40 millones de habitantes en California, según últimos reportes, casi 3,5 millones han dado positivo al coronavirus y hasta el momento casi 52,500 personas han fallecido. El gobernador reitera que hasta el momento 9,3 millones de vacunas han sido administradas y anticipa que para finales de esta semana 3 millones más de vacunas serán administradas, Guillermo. Así que va avanzando poco a poco, pero bien dicen los CDC de que todavía hay mucha preocupación por las variantes que se van a propagar. Incluso han hecho una llamada de atención que para este día de San Patricio, el 17 de marzo, le piden a la gente aún no bajar la guardia, mantener la distancia, usar el tapabocas y lavarse las manos constantemente. Recuerden los días, ¿no? Hablábamos de las fiestas de fin de año, después vino el tema de
las fiestas de Reyes, después vino el Super Bowl, después vino el día de Valentine's Day y siempre hubo picos a partir de esas fechas, así que el día de San Patricio es preocupante. Gonzalo Alvarado desde California, buenas noches y gracias. A todo esto se suman las variantes que amenazan con complicar el terreno ganado y eventualmente causar otro punto máximo de casos. La conocida como variante brasileña es 2,2 veces más contagiosa y podría sortear hasta en un 61% la inmunidad adquirida por una infección previa, según un nuevo estudio de investigadores de Brasil y del Reino Unido. El equipo también identificó 17 mutaciones del virus, incluidas 10 en superficies. Esta mutación es de la proteína espiga o spike, que utiliza el virus para penetrar en las células. Sobre estos avances y posibles retrocesos, sobre lo que podemos anticipar con las decisiones de bajar un poco la guardia, como vemos, sobre el lugar donde hoy nos encontramos en esta pandemia, hablamos con el primer invitado de esta noche. Es el doctor Jorge Rodríguez, especialista en medicina interna con subespecialidad de enfermedades digestivas. El doctor Rodríguez ha sido durante mucho tiempo un líder internacional en la investigación del VIH y de la hepatitis C. Doctor, acá hay dos temas. La política, la administración pública manda un mensaje. La ciencia dice cuidado. ¿Cómo hacer para equilibrar esa ecuación? Esa es la pregunta más importante, ¿no? ¿Cómo equilibrar eso? Lo que está pasando aquí y otros países es que la ciencia está clara. La ciencia dice que mientras más infecciones hay en un país o en una ciudad, más mutaciones van a haber. Más mutaciones, más resistencia a vacunas o a tratamiento. Bueno, eso es lo que dice la ciencia. Y la política, ¿qué dice? Bueno, tenemos que tratar que el público no se enoje, ¿no? Que tenemos que abrir todo. Necesitamos dinero para los impuestos, así que hay que abrir los restaurantes. Así que, ¿cómo se balancea eso? Eso no tengo yo la respuesta. Pero lo que sí sé, que lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, especialmente en estados como Texas, ahora como Mississippi, como la Florida, va a causar que esta epidemia dure meses y meses y quizás años más que deba durar, igual que lo que está pasando en Brasil y en América del Sur. Hay tantas mutaciones, tantas variaciones de este virus, que al fin y al cabo no es si va a llegar aquí, es cuándo va a llegar aquí, sino ya ha llegado todas esas mutaciones. Bueno, yo tengo una idea. A pesar de que las autoridades digan no es obligatorio, no es un mandato utilizar el tapabocas, utilícenlo igual. Y ya está, ¿no? Efectivamente. Sí. Mantengan las medidas de higiene personal en forma obsesiva. Mantengan el distanciamiento físico lo más posible, porque evidentemente hay que prestarle atención más a la ciencia que a los administradores públicos que están muy preocupados por el equilibrio de los números para poder seguir adelante. Ahora, doctor Rodríguez, hablamos de mutaciones. ¿Habrá mutaciones que no vemos, de las que no se sabe? Por ejemplo, escuchamos de Sudáfrica, Gran Bretaña, de China, de California, de Nueva York. ¿Habrá otras que no obtienen publicidad? Sin duda, sin duda. Mire, las mutaciones ocurren cuando el virus se replica. Yo no sé si algunas personas entienden que el virus está en el aire, pero el virus no puede replicar hasta que no entre a un ser humano. Usa la genética nuestra y en esa replicación de vez en cuando hay algo que pasa, un mistake, ¿no? Y mientras más virus hay en un cuerpo, más mutaciones. ¿Y cuál es el virus que va a durar? Bueno, la mutación que sea pro-virus, la mutación que le dé beneficio al virus, es la que va a durar. Y entonces la ciencia solamente usa las mutaciones cuando ve algo extraño, ¿no? Cuando ve si hay más infecciones. Hay algunos países como Inglaterra que está mirando 10,000 quizás casos diarios, sangre random, para ver si hay mutaciones. Aquí en los Estados Unidos estamos un poco atrasados. Así que para contestar su pregunta, sí, hay muchas mutaciones.
muchas más. Claro, Gran Bretaña son los campeones, ¿no? En el tema de este estudio, De eso, la secuenciación, etcétera. Doctor Rodríguez, yo quiero preguntar por su opinión profesional frente a lo que dijo el presidente Joe Biden. Hacia fines de mayo, la población adulta estará en su totalidad vacunada. Es decir, yo, que estoy esperando, ¿no? Gente de 40 años probablemente. No así los adolescentes o los menores de edad porque todavía no están contemplados. No se sabe. ¿Usted le cree al presidente? Bueno, fíjese lo que dijo el presidente. Yo creo que él dijo que a fines de mayo van a haber vacunas suficientes para todas las personas en los Estados Unidos. No dijo que todas las personas iban a tener la vacuna. Así que van a tenerla. Me parece a mí que ya para junio, casi seguro para julio, todas las personas van a tener la vacuna. Mire, dice que hay 20, 30, quizás 40% del público americano que no quiera tomar la vacuna. Claro. Yo pienso que después de cierta edad, que abran las puertas y todas las personas que quieran tomar la vacuna, que vayan y que se la den. Por eso al principio del programa hacíamos la diferencia entre vacunas distribuidas y vacunas aplicadas. Hay que afinar muchísimo el oído cuando uno escucha que se habla sobre este tema. Doctor Jorge Rodríguez, especialista en medicina interna y colaborador de CNN, muchísimas gracias, buenas noches. El placer es mío, buenas noches. Al regresar, brotes de xenofobia se propagan en Perú. En medio de un éxodo inédito, el venezolano es objeto de rechazo en la calle y ahora también en la política. Al menos 2 de los candidatos a la presidencia incluyen en sus promesas la campaña de deportación de venezolanos. Ya volvemos. Brasil registró este martes la mayor cifra de muertes por coronavirus en un solo día desde que comenzó la pandemia. 1.641 personas murieron luego de contraer el virus y desarrollar la enfermedad. Con ellas, el país acumula más de 257.300 muertes y se sitúa así como el segundo país del mundo con más fallecidos, solo detrás de Estados Unidos. Según el Consejo Nacional de Secretarios de Salud, el país se encuentra en el peor momento de la pandemia, Brasil. Los miembros del organismo publicaron una carta abierta en la que critican lo que llaman la ausencia de una estrategia nacional unificada y coherente para prevenir los contagios. En el documento se asegura que Brasil está en estado de emergencia nacional. México, por su parte, es el país del mundo que más trabajadores de la salud ha perdido en la pandemia. Su país y su personal sanitario lleva más de un año trabajando sin descanso y a estas alturas el cansancio es mucho más que físico. Cruzcaya Alice retrató los rostros de algunos de esos héroes que han aguantado en la primera línea. Ellos son algunos de los héroes que han salvado a decenas de miles de personas. Durante un año han estado al frente de una batalla desigual. Al principio solo se sabía que el nuevo coronavirus era altamente contagioso y en muchos casos letal. Desde que se identificó el primer caso en febrero de 2020, México ha registrado las cifras más altas de contagios y muertes de personal sanitario en el mundo, más aún que en Estados Unidos. La estadística oficial está ahí. Más de 220,000 contagiados y más de 3.100 muertos entre el personal sanitario. Un año después, la batalla continúa, aunque algunos reconocen que el tiempo les ha empezado a cobrar factura. Sí hay mucho cansancio emocional de los médicos, de enfermería. He visto enfermeras llorar. Voy llegando al piso y alguna enfermera se me acerca y llora porque se murió un paciente, ¿no? No porque su familia esté mal, sino porque un paciente se murió. Reconocen que enfrentarse todos los días a la muerte no estaría fácil, más aún cuando muchos de ellos han tenido que separarse de su familia para evitar contagios. Y el desgaste obviamente emocional es mucho más al no tener a la familia cerca, al sentirse solo, al sentirse aislado, al sentirse como una parte vulnerable y poco reconocida.
Esta neuropsicóloga señala que para ayudar al personal sanitario, establecieron un protocolo de atención pionero en el mundo. Están asistidos por este pequeño, Harley, el tuerto, un perro que durante estos meses, asegura, ha participado con éxito en más de 4.500 intervenciones. Las reacciones que genera Harley una vez que entra a áreas COVID con su propio equipo de protección personal perruna, pues genera desde simpatía, empatía, risas, momentos de distensión emocional que todos nosotros necesitamos hacia el interior de áreas COVID. Este especialista dice que otros están acudiendo a terapias con profesionales de la salud mental y el número va en aumento. Se están desarrollando sentimientos como la tristeza, la ansiedad, los nervios, que si no están trabajados, entonces pueden entrar a trastornos que ya vayan a ser más difíciles de tratar. Entonces, sí ha habido un aumento de médicos que están acudiendo a procesos de psicología para poder ver qué hacer con lo que están sintiendo. Lo hacen porque lo necesitan, dice, pero también para poder ayudar en las mejores condiciones físicas y mentales a sus pacientes. Esos que cada día están librando una compleja batalla de la mano del personal sanitario que durante estos meses lo han dado todo y a veces incluso hasta la vida. Cruz Cayalí, CNN, Ciudad de México. Y esta noche la Secretaría de Salud de México confirma la muerte de al menos 187.187 personas por coronavirus desde el inicio de esta pandemia. Ya regresamos con la otra pandemia y en este caso de Perú, la xenofobia. Los prejuicios contra los venezolanos irrumpen con fuerza en la calle y en la política. 2 candidatos presidenciales incluyen entre sus promesas la deportación del venezolano. Saben que 3 trabajadoras de los medios fueron asesinadas en Afganistán en una reciente ola de ataques selectivos. Según fuentes gubernamentales, les dispararon cuando regresaban a casa después de trabajar en una estación de televisión en la ciudad de Jalalabad. Algunos testigos aseguraron que los asesinos las remataron con un disparo en la cabeza antes de huir. Una 4ª mujer resultó herida y está en el hospital luchando por su vida. La policía informó que el principal sospechoso fue detenido y señaló que tendría vínculos con el Talibán. El ataque es uno más en una serie de atentados dirigidos contra periodistas, trabajadores de la sociedad civil y empleados del gobierno. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Perú Venezuela. Venezuela abreviado, ¿no? VZLA. Conclu Perú Venezuela. Recibimos todos los comentarios en mi cuenta de Twitter, @ArduinoCNN y también @SoyFDelRincón, que hoy está de vacaciones. Hace algunas semanas, un video desgarrador se hizo viral en TikTok. El video mostraba a un sujeto arrojando a un joven sobre un puente. Las autoridades pronto confirmaron que el hecho sucedió en Colombia. La víctima era Silvano Cántaro, un joven peruano que había viajado a Colombia a principios de febrero. Tras varios días de silencio, su familia en Huánuco, Perú, lo declaró desaparecido, vamos a decir. Esto cambió cuando el video salió a la luz, porque Cántaro perdió la vida y sus restos fueron llevados a su ciudad natal y sepultados en medio del dolor y la indignación. Los habitantes de Huánuco se han hecho eco de versiones no confirmadas que dicen que los supuestos responsables serían venezolanos. Andy Ortiz tiene los detalles ahora desde Lima. Habla claro. Habla duro. 44 segundos es la duración de este video que registra el asesinato de un joven peruano al ser arrojado de un puente en Colombia. ¿Eres o no eres? ¿Ah? ¿Eres de dónde? De Huánuco. ¿De qué país es ese? De Perú. Di ahí, ¿de dónde? De Perú. El video, cuya parte más desgarradora elegimos no mostrar, resolvió de manera trágica la pregunta que se hacían a miles de kilómetros los familiares de Silvano Cántaro, un joven músico peruano. Familiares del joven aseguraron haberlo reconocido en el video viral en redes sociales y viajaron a Colombia, donde confirmaron que se trataba de él e iniciaron los trámites para repatriar sus restos.
Silvano fue recibido en su ciudad natal, Huánuco, en el límite entre la sierra y las selvas centrales de Perú, con banda de músicos, mucho dolor y, sobre todo, indignación por su destino. No debió morir así mi hermano. Lamentablemente la familia, este dolor que sentimos, nadie lo podrá reparar. Mi familia está dolorida, hasta ahorita no sabemos, bueno, ya va a llegar, pero lo que queremos es justicia por mi hermano. ¿Verdad? Yo cuando he visto el video, no, sí, me llegó al corazón, me destrozó el corazón, porque no lo vi a él flaquito y me dolió bastante verlo así a él, como de esa manera que lo lanza. O sea, no es crueldad. Bórralo, se murió lo que se murió. CNN desconoce si hay otras grabaciones del incidente ni lo que ocurrió antes de este video. Los asesinos no han sido identificados y no hay certeza de su procedencia. Sin embargo, muchos en la ciudad natal de Silvano parecen haberse hecho eco de publicaciones en redes sociales que atribuyen a los homicidas acento venezolano y lo expresaron con lemas que, indignación aparte, preocupan porque pueden incitar a la xenofobia. Es una hipótesis que CNN no ha podido contrastar de manera independiente, ni las autoridades han dado indicios al respecto. Los familiares del músico de 19 años creen que el móvil fue el robo, pues Silvano llevaba una fuerte suma de dinero a Colombia para comprar ropa y venderla en Perú. En todo caso, el reclamo es el mismo: pronta justicia. Realmente yo lo que pido es ahora justicia, porque este no puede quedar impune. Que nos ayuden las autoridades de distintos países, ¿no? en buscar al autor quién es lo que hizo con mi sobrino. Yo realmente pido justicia. Pese a las restricciones sanitarias por el COVID-19, fueron muchos los que en Huánuco se volcaron a las calles con banderas peruanas para despedir a Silvano. El crimen sigue bajo investigación por las autoridades colombianas. En tanto, la Cancillería de Perú emitió el 20 de febrero un comunicado en el que condena cualquier forma de xenofobia y señala la disposición del gobierno peruano de hacerle seguimiento al caso hasta encontrar a los responsables. Para CNN, Andy Ortiz, Lima. Después de Colombia, Perú ha sido el segundo país que más inmigrantes venezolanos ha recibido. Según Naciones Unidas, a fines de 2019, el país albergaba cerca de 1 millón de desplazados venezolanos. Unos 280.000 de ellos ya estarían regularizados. La llegada de estos inmigrantes ha sido motivo de crítica. Hay peruanos que alegan que su país no tiene suficientes empleos para ellos, mucho menos para los migrantes. Otros dicen que con la llegada de los inmigrantes venezolanos llegó también el delito, la inseguridad y la violencia. La situación solo se ha agravado con la pandemia y el tema, por supuesto, ya es parte del debate electoral. Perú tiene elecciones presidenciales el 11 de abril y al menos hay 2 candidatos que entre sus propuestas ofrecen la deportación de venezolanos. Una de estas propuestas la presenta el candidato ultraderechista de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. López Aliaga propone deportar de forma express a los venezolanos delincuentes o a cualquier extranjero que sea capturado cometiendo un delito en Perú sin necesidad de garantizar el debido proceso. Una propuesta similar hace Daniel Salaverry, el candidato del partido del expresidente Martín Vizcarra, Somos Perú. Salaverry, que se desempeñó como presidente del Congreso peruano entre 2018 y 2019, propone la expulsión inmediata de cualquier migrante indocumentado, con énfasis en los venezolanos. Escuchemos. Vamos a deportar y expulsar a cualquier extranjero que esté en el Perú de manera irregular o ilegal. Se acabó, vamos a implementar una leva con el apoyo de las Fuerzas Armadas para que agarren a cualquier extranjero que no tenga regularizado su tema migratorio y para afuera. Lo subiremos en barcos y lo bajaremos en el primer puerto que encontremos fuera del país. Me van a decir de todo. No me interesa. Aquí hay que darle seguridad a los peruanos. No podemos permitir que sigan asaltando y asesinando todos los días a los peruanos. ¿Tú has visto el video del muchacho? Que lo agarran y lo tiran por un puente. Esta gente está enferma. Ya no tiene arreglo. Hay que mandarlos de regreso a su país y que se encargue Maduro, pues. Si no viene a recoger usted a sus compatriotas, señor Maduro, yo se los voy a mandar en barco y por miles.
CNN ha reportado sobre el incidente que menciona Salaverry, de hecho lo hicimos también en este programa. Es el caso del joven que le acabamos de presentar. No obstante, repetimos, CNN no puede confirmar que los responsables sean venezolanos. No tenemos la capacidad hoy de confirmarlos. Mientras la investigación avanza, algunas organizaciones piden no generalizar. Federico Agusti, representante en Perú del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, asegura que según los datos compartidos por el gobierno de Lima con el organismo de la ONU, solo el 1,8% de todas las denuncias presentadas en el país son contra inmigrantes venezolanos. Vamos a analizar el tema con el próximo invitado. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Zurek, ex secretario general del partido Somos Perú. Él es uno de los que renunció al partido el viernes pasado. Antes de comenzar, quiero informarles que el equipo de conclusiones invitó al programa al candidato Daniel Salaverry, cuyo video recién presentábamos. Su equipo de prensa nos informó que estaría viajando esta noche, por lo tanto no podría acompañarnos. Vamos entonces ahora a hablar de este tema y cabe una reflexión, sin duda, señor Zurek, que es que habitualmente este tipo de manifestación xenofóbica comienza por el bolsillo. Es una manifestación de índole económica, un sufrimiento económico. ¿Ese es el caso de Perú? Bueno, lo primero que hay que señalar, buenas noches, Guillermo, es que el gobierno peruano no ha tenido una adecuada política, ¿no?, del tratamiento y el control migratorio, ¿no?, en las fronteras, en las zonas de fronteras. Considero que ahí es donde deben abocarse, en todo caso, las propuestas de los distintos candidatos, pero fomentar la xenofobia no es lo correcto. Creo que eso no nos lleva a nada finalmente. Finalmente, entendamos que se trata de dos candidatos que están buscando, ¿no?, llamar la atención, que están buscando desesperadamente un espacio, ¿no? Si bien es cierto, López Aliaga se autodenominó desde el inicio del Bolsonaro del Perú, y particularmente lo conozco muy de cerca, Rafael López Aliaga, sus pensamientos probablemente pueden ser bastante tajantes, pero es un hombre que en realidad muy católico, ¿no? Y estoy seguro pues que más se debe a eso, ¿no?, a buscar y llamar la atención. En el caso de Salaverry, concretamente, bueno, ¿qué podemos decir de Salaverry, ¿no?, que está pues ahorita sucumbiendo, ¿no?, en las encuestas, se encuentra bastante estropeado, y bueno, desde luego para mí es una expresión simplemente que busca captar un sector. Es decir, un sector de personas que pudieran... Señor Zurek, lo que usted está diciendo es que en realidad son manifestaciones de índole y con intencionalidad política, más que nada, ¿no? Porque cuando yo, después de 25 años en Estados Unidos, viajo por muchos lados y voy a mi natal Argentina y observo la cantidad de venezolanos, también recuerdo que en los años 70, durante la dictadura militar argentina y parte de los 80, había muchos argentinos que iban a Venezuela y que fueron recibidos con los brazos abiertos. Me imagino que lo mismo habrá pasado con Perú, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, creo que hoy, en pleno siglo XXI, tal vez, a pesar de tener intencionalidad política nada más, este tipo de manifestaciones pueden socialmente causar no solo un malestar, sino un problema social. Desde luego, por supuesto, ¿no? No es lo recomendable y no estoy de acuerdo, definitivamente no comparto. Creo que el error es de las autoridades. Las autoridades no han sabido articular en los espacios de frontera, y una oportunidad, por ejemplo, sería establecer, digamos, una suerte de trabajo conjunto con las autoridades locales, ¿no?, en las zonas de frontera que, por cierto, son bastante precarias y carecen de recursos. Claro. Y por ahí, articulando, creo que podemos fortalecer, ¿no?, y desde luego darle un tratamiento adecuado. No hay que generalizar. Claro. Creo que de todas maneras
personas pueden existir de bien y de mal en todo lugar. Como bien dices, hubo épocas en las que Venezuela recibió a muchos peruanos, en las épocas buenas, ¿no? Claro. No sé. Los grandes años de Venezuela. ¿Y sabe qué, señor Zurek? También que estaba pensando recién, voy a citar un caso más casero, ¿no? Pero hay una presentadora de televisión muy conocida en Estados Unidos, de raza negra, que es Oprah Winfrey, y ella dice que la forma de combatir el racismo es a través de la excelencia. Sin duda, es una buena oportunidad para todos aquellos que en algún momento nos sentimos atacados por la razón que fuera, y tal vez esta es una muy buena oportunidad para evaluarlo, ¿no? Y decir, bueno, tal vez mi actitud ahora debe ser de excelencia más que el resto para superar esto con buenos resultados. ¿No es así? ¿Qué le parece? Por supuesto que sí. Creo que ahí está la grandeza del ser humano y del político, ¿no? Que no tiene por qué llegar a estar constantemente tropezando con la falsedad, ¿no? En el caso de Salaverry, pues él tiene serios cuestionamientos acá, justamente por haber falseado documentación, facturas y una serie de documentación para cometer delitos, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos esperar? Pues evidentemente una persona que tiene denuncias pendientes y cuestionamientos serios de corrupción, ¿no? Que primero debe resolver. Por eso nuestras diferencias han sido notorias en lo que va de esta campaña. Debo decir, señor Zurek, que nosotros independientemente no hemos podido confirmar eso, se mantienen como acusaciones, y además que nosotros lo invitamos al señor Salaverry, pero dijo que no podía asistir hoy, lamentablemente, como para poder defenderse de los comentarios que usted está haciendo, pero le agradecemos muchísimo su participación para reflexionar, sobre todo a nivel social, sobre esta instancia, porque los venezolanos no solo han sufrido estos largos años de penurias, se han visto forzados a salir del país, y encima ahora sufren, no solo en Perú, en muchos lugares, de alguna forma la persecución. Juan Carlos Zurek, exsecretario general del partido Somos Perú, buenas noches, muchas gracias. Regresamos con el tema del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que enfrenta una tercera denuncia de acoso sexual. Usted lo conoce, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, enfrenta ahora una tercera denuncia de acoso sexual. Vamos con María Santana. Anna Rock, de 33 años, es la tercera mujer que acusa al gobernador Andrew Cuomo de conducta inapropiada. Según los detalles que dio en una entrevista con el New York Times, Rock dice que Cuomo la hizo sentir confundida, avergonzada y la dejó sin palabras durante la recepción de una boda en 2019 al poner su mano sobre su espalda descubierta por el vestido que traía puesto. Agrega que luego le agarró la cara y pidió permiso para besarla. Rock no ha trabajado para Cuomo y, según ella, no lo había conocido antes de este incidente. Pero en este caso existe una fotografía que, según Rock, fue tomada por un amigo que presenció el momento. Sin embargo, no está claro qué sucede en la foto o si es del momento exacto que se describe en el relato de la joven. CNN no ha logrado corroborar la acusación de Rock y ella no ha respondido a nuestra solicitud de comentarios. Un portavoz de Cuomo tampoco respondió directamente a esta nueva acusación, solo remitió a las declaraciones del gobernador del fin de semana, en las que, entre otras cosas, se disculpó por cualquier conducta que podría haber sido insensible o malinterpretada. Esta más reciente denuncia se suma a la de otras dos ex asistentes del mandatario, Charlotte Bennett y Lindsey Boylan, que lo han acusado de acoso sexual. CNN tampoco ha logrado corroborar de manera independiente las alegaciones de Bennett y Boylan, mientras que Cuomo negó las denuncias de Boylan, pero no ha hecho comentarios más allá del comunicado. Los llamados bipartidistas para una investigación o su renuncia, sin embargo, siguen creciendo. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, anunció que iniciará una investigación independiente sobre las acusaciones y que los hallazgos
hallazgos se darán a conocer en un informe público. Cuomo ha dicho que va a cooperar con toda pesquisa en el caso, pero estas denuncias sin duda ponen en riesgo el futuro político de Cuomo, quien durante la crisis de COVID-19 había visto crecer su popularidad y se postulaba como uno de los favoritos para la candidatura presidencial demócrata en 2024. María Santana, CNN, Nueva York. Saben que un grupo de científicos recabó nueva información de un fósil que se cree que podría arrojar luz sobre los antepasados de los humanos. Gracias a la tecnología de escaneo de vanguardia en Gran Bretaña, los investigadores pudieron examinar en detalle extremo y sin causar daños a los restos conocidos como Littlefoot, algo así como piecito, un esqueleto fósil de un homínido que se encontró en los años 90 en Sudáfrica. Se trata de un espécimen femenino de unos 3,7 millones de años. Es el único de su especie con un cráneo y esqueleto intactos. Gracias a un acelerador de partículas, los investigadores llegaron hasta la microestructura de sus huesos, lo que relevó el funcionamiento interno del cerebro. Toda esta información nueva está ayudando a determinar si Piecito podría ser un pariente lejano de los antepasados humanos o un ancestro directo. Gracias por su compañía. Buenas noches.